Pastor Darío, usted dice en su libro El fruto eterno que el hombre ha sido diseñado para ser feliz. Entonces, ¿por qué muchos no lo son? Bueno, lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y lo que parece perfectamente lógico es que el ser humano, desde los primeros padres Adán y Eva, fue diseñado para ser feliz. Y que lo que ellos eran antes de la caída precisamente tenía mucho que ver con la felicidad. La felicidad es instintiva en el hombre. La caída, cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, como lo analizamos en un programa anterior, transgrediendo de esta manera la ley de Dios, producen en el hombre un vacío interior. Es porque pierde la felicidad. Es lo que los existencialistas a lo largo del siglo XX trataron de definir, y me parece en una forma muy acertada con su expresión, angustia existencial. Eso que el hombre siente dentro y que no puede explicar, la búsqueda de la felicidad que no encuentra por ningún medio. Y por supuesto muchos se van por caminos torcidos. El alcohol, las drogas, el sexo desordenado, la codicia, y lo que puede ser peor, otros buscan la felicidad a través de sistemas espirituales satánicos. Hay muchas sectas, muchas ofertas que llevan directamente al reino de las tinieblas. Y hay por supuesto también no pocos grupos que se dicen cristianos y no lo son, que utilizan disfraces e incluso porciones bíblicas y porciones consistentes de la enseñanza cristiana, pero mezcladas con otras cosas en un mestizaje espiritual inaceptable. Y todo esto, por supuesto, hace que cada día el hombre sienta que su vacío interior es mayor. Agustín de Hipona, a quien Stefan Zweig llamó el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, dijo que nosotros hemos sido diseñados para estar en relación con Dios, que el hombre tiene un vacío en el corazón que solo se llena con la presencia de Dios. Y esa búsqueda es lo que se llama religión. El hombre buscando a Dios, tratando de llegar a Dios para llenar ese vacío y poder ser feliz. El gran poeta norteamericano Randall Jarrell acuñó un verso que a mí me parece perfecto para el tema. Él dijo, el dolor viene de la oscuridad y lo llamamos sabiduría. Toda experiencia que produce dolor es un producto del pecado. El hombre no nació para sufrir, sino para ser feliz. Pero observa que si el dolor viene de la oscuridad, no es del reino de luz de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces podemos decir claramente que la alegría pertenece de manera lógica al reino de Dios. Desgraciadamente hay como cierto masoquismo espiritual, un miserabilismo que está empotrado incluso en grupos cristianos que se dicen de sana doctrina, y que, por supuesto, arruinan la felicidad humana. Es muy curioso que, por ejemplo, hay una constitución nacional en el mundo, la de los Estados Unidos de América, que fue redactada por protestantes, por hombres y mujeres que habían venido del otro lado del mar buscando un sitio donde adorar a Dios en libertad. Y ellos en su constitución, que comienza invocando el nombre de Dios, consagran varios derechos, el derecho a la propiedad privada, la separación de la iglesia y el Estado, etc. Y concluye diciendo, y el derecho a la felicidad. Oye, la felicidad como un derecho. Por supuesto, algunos enseñan al hombre que disfrutar de los bienes de la vida terrenal, que reír de vez en cuando, que disfrutar la buena mesa, la animada conversación con los amigos, y todas esas cosas que deleitan la existencia humana, son de hecho pecado. Pero ese no es el plan de Dios. Me gustaría mirar, por ejemplo, en el profeta Sofonías, uno de los llamados profetas menores, que dijeron verdades mayores. Les dice menores porque sus libros son pequeños, pero no por su contenido, que es muy grande. Y mira cómo Sofonías 3, 17, 18 nos da luz sobre el asunto que estamos comentando. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de tus tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. Encontramos aquí en primer lugar que Dios es un Dios de alegría, que está feliz y regocijado, con gozo en medio de su pueblo, que quiere que ese gozo, esa alegría, la comparta a su pueblo, y que además considera la tristeza como una carga deshonrosa. Son palabras de Dios. De tal manera que la alegría, como fruto del Espíritu Santo, lógicamente pertenece a la estructura misma de la fe cristiana. Pastor, usted habla de un Dios de la alegría, pero quizás la mayoría de la gente no tiene una imagen de un Cristo alegre.
Pues sí, es una idea muy común, que debe provenir seguramente del viejo ascetismo, que contaminó la iglesia cristiana en los primeros siglos de su existencia, de que Jesús era una persona triste. Ahora, por supuesto, cuando pensamos en su sacrificio, cuando lo vemos colgado en la cruz, después de haber sido azotado, abofeteado, escupido, obligado a llevar sobre sus hombros su propio patíbulo hasta el monte de la sentencia final, obviamente tenemos que hablar de una tristeza profunda, de una depresión que no tiene ninguna clase de definición posible con palabras humanas. Y en ese sentido me parece que la película tan controversial de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo nos sitúa bien, porque teníamos una estética muy amanerada, como tratando de disimular lo que realmente ocurrió en la cruz. Pero eso no implica que por haber pasado por ese momento de extremo sufrimiento, el mayor dolor que haya conocido la historia del tiempo y de la eternidad, que es su pasión y muerte, Jesucristo no fuera una persona alegre en cuanto hombre y en cuanto Dios. Porque la alegría del Padre se transmite al corazón del Hijo y se expresa en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. El evangelista Lucas, en su libro, el capítulo 10 y el versículo 21, dice algo que es extraordinario. En aquel momento Jesús, lleno de alegría, repito, Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. No es una alegría que nace de estímulos artificiales, sino una alegría espontánea que nace directamente del corazón por las cosas sencillas, como por ejemplo los niños, como sucede en este caso con Jesús, o también una buena mesa, una conversación agradable, un paisaje precioso, una noche estrellada. Debemos observar que Jesucristo, en el momento crucial, cuando está en su charla de sobremesa, después de la última cena con sus discípulos más íntimos, hace una serie de exhortaciones que son tremendas. Ora al Padre por los que habían de creer en Él. Y mira que en Juan 17:13 encuentro algo pertinente a este tema. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Se acerca el momento terrible, tiene motivos suficientes para estar triste. Sabe que Judas lo va a traicionar, sabe que los soldados romanos lo van a encarcelar, sabe que será conducido ante el sumo sacerdote, ante Herodes, ante Pilatos, y que por supuesto finalmente irá a la cruz. Y sin embargo dice: para que tengan mi alegría en plenitud. Y luego añade, voy a citar de memoria: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y entonces observemos bien, en medio de la tragedia de que el mundo nos odia, Él nos exhorta a que tengamos su alegría. Esa misma alegría que le permite permanecer en pie ante el Padre Celestial en el momento más difícil de toda su vida. Ante la cárcel y la muerte, Él transmitió un espíritu alegre, alegre siempre. Entonces, pastor, ¿qué significa la alegría como fruto del Espíritu Santo? Pues ahí lo dijo Jesús, una alegría en plenitud. No habla de una alegría parcial, no habla de una alegría para de vez en cuando, no habla de una alegría eventual o casual, sino de estar alegre todo el tiempo con las cosas sencillas de la vida. Yo sinceramente no entiendo ese cristianismo triste, lacrimógeno, que algunos transmiten y que pretende que es la verdadera fe cristiana. Yo me imagino que a esas personas les sucede tal cosa porque se quedaron en el Calvario. Para ellos todavía Cristo está crucificado. Todavía es, según el reconocido icono que algunas religiones nos han acostumbrado a mirar, un ser derrotado, con el INRI sobre la cabeza en la hora de tinieblas, cuando no se puede comunicar con el Padre a causa de que carga con nuestros pecados. Y voy a decir algo, no hay resurrección sin Calvario, no hay salvación sin Getsemaní, pero Getsemaní y el Calvario son un accidente muy doloroso, una tragedia cósmica terrible, pero transitoria, porque observemos bien que Él no se queda colgado de la cruz. Allí a sus pies no apareció un letrero que dijera, esta película continuará, sino todo está terminado, todo lo hice, todo lo acabé.
Nada más se puede añadir a mi sacrificio en la cruz. Y por supuesto, no debemos olvidar la gloria de su resurrección. Él se levantó del sepulcro en majestad, venciendo las cadenas de la muerte. Y cuando entendemos su resurrección, tenemos alegría, porque su muerte produce tristeza, pero su resurrección produce gozo, alegría y victoria. En Gálatas 5:22 el apóstol San Pablo nos habla de esa alegría que nosotros sentimos por la resurrección del Señor. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa alegría en nosotros los creyentes? Pues como fruto del Espíritu Santo. Ahí lo dice claramente Pablo. Fruto del Espíritu. Por cierto que él utiliza una palabra muy fuerte en el idioma griego. Shara. Esa palabra es intraducible. Pero tratemos de aproximarnos a lo que significa más o menos. Shara. Estímulo emocional positivo permanente. Alegría. Ahora, observemos que la palabra utilizada para el Espíritu Santo en el griego es parakletos, que significa el animador. Por lo tanto, el alegrador. El Espíritu Santo es el que produce ese gozo permanente en el corazón del creyente. Y esa es la forma de manifestación que debe tener en todas las acciones de nuestra conducta.